Bueno, realmente un panel de lujo por lo interesante de las exposiciones, lo valiosas y lo diversas sobre todo, así que realmente estamos todos muy agradecidos y agradecidas de haber podido contar con la participación de todas ustedes. Creo que tenemos un espacio para preguntas. Tengo una pregunta para la doctora María Elena Barballelata. Eh, María Elena, perdón, Ornella, ¿tenés una pregunta? Adelante. Sí, Marce, hola, hola a Hola, ¿qué todos. tal? No, Buenas pero tardes, ¿cómo dale, si estás? querés empezá vos, era una pregunta en general, ¿eh? Bueno, no, está bien. Yo quería preguntarle a María Elena, digamos, ¿qué impacto tiene una vez que digamos, tuvimos la ley de cupo, tenemos la ley de paridad a nivel político, ¿no? Y realmente sé que, bueno, ha costado mucho, digamos, y cuesta todavía el cumplimiento, ¿no? Como ha dicho María Elena, de esas normas. Y después, en su experiencia, ¿qué ocurre después de que ingresan las mujeres, ¿no? Al Parlamento, a las legislaturas, ¿no? ¿Cuál es el impacto? ¿Hay algún impacto en la conformación interna, en la organización interna de esos espacios? ¿Y cómo impacta también en las normas, ¿no? En las políticas que salen luego de esos espacios legislativos? Mira, la verdad es que sí, tiene un importantísimo impacto porque llevamos una cosmovisión mucho más amplia, intereses concretos que no se tenían en cuenta. Un parlamento donde empezó la última etapa de la democracia, después de la última dictadura, con prácticamente el 4% de mujeres, 4% de mujeres en 1980. No hay perspectiva de género, no hay un enfoque de derechos con perspectiva de género, porque no estábamos, nuestra voz no estaba. No digo que sea distinta, pero sí hay una mirada con una vivencia, una perspectiva diferente que complementa la otra mirada, que es androcéntrica completamente. Entonces nosotros ampliamos, creo yo, de las leyes y de la visión. En la prueba está, si vos analizás de la democracia del 83 para acá, cómo va avanzando en la conquista y participación de las mujeres en cambio, no solo cuantitativo, sino cualitativo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y además hay transformación de prácticas, que esto es muy difícil porque yo he trabajado como secretaria legislativa cuando era hace muchos años, en la legislatura que se llamaba Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Te puedo asegurar que terminábamos a las 4 de la mañana. Las sesiones empezaban a las 11, se llaman roscas. Generalmente estamos ausentes de esas roscas, no es por nada, pero estamos ausentes. Y a las 11 empezaba la sesión, porque no tenían ningún problema con la cena, ni con el cuidado de los chicos, ni tenían que ver la tarea, ni tenían que ocuparse, ni siquiera llamar por teléfono, nada, todo masculino. Y toda esta tarea empezó a tensionar muchísimo la forma de organización incluso de la política. Y he estado en reuniones en la Cámara de Diputados mismo, en la sesión de las cámaras de diputados, ya siendo diputada, donde se planteaba la moción de que la sesión tenía que empezar al mediodía y terminar a las 8 de la noche, a las 7, 8 de la noche, para tener una vida que tenga relación con las responsabilidades familiares, que no solo son nuestras, sino de ellos, o deberían ser de ellos. Entonces, hay una transformación en proceso, pero es muy relevante, digamos. Muchas gracias, María Elena. Ornella, sí, querías hacer una pregunta.
Sí, bueno, en línea, bueno, les agradezco a todas y a cada una de ustedes. La verdad es que fue sumamente enriquecedor este encuentro, así que les agradezco mucho. También aprendí cosas nuevas. Así que, no, me parece que la pregunta es en general, para quien desee responderla o si quieren responderla brevemente varias, es que, bueno, luego de la larga lucha y de la conquista de derechos que fuimos adquiriendo, ¿no? Como mujeres, que es resultado de una larga conquista histórica a través de los años, y en relación también, justo Marce, parecía que estábamos conectadas, pero esto no está arreglado. Yo justamente tenía para dar el dato de Mujeres en Política, que es el mapa que difunde las Naciones Unidas todos los años, que justamente habla de la representatividad que tienen las mujeres en los parlamentos y en cargos ministeriales, entre los cuales, bueno, es muy interesante seguirlo, cómo va evolucionando y cómo aún cuánto trabajo nos queda por hacer, ¿no? Y en este sentido, bueno, que los datos surgen de la Unión Interparlamentaria, ¿no? Para el que no lo conozca, lo puede buscar, el mapa está en Google. Y bueno, en ese sentido me gustaría preguntarles, después de tanta conquista de tantos derechos y de tantas cosas buenas que hemos vivido, y bueno, algunas cosas que todavía tenemos que mejorar, ¿cuál les parece a ustedes, desde su expertise y desde lo que ustedes aportan, que serían los retos o los derechos a conquistar en los próximos 5 o en la próxima década, ¿no? En los próximos 5 años o en la próxima década? Solamente eso. Muchas gracias a todas y fue un placer escucharlas. Da para otro panel. Empezamos de nuevo con esa pregunta. Vos sabés que me imaginé. No, muy brevemente. Yo voy a contestar respecto a un aspecto nada más, porque son muchas las respuestas, porque todos estos fenómenos son pluricausales. Contestándole en cierto modo a la colega Lanús Ocampo, nosotros tenemos una ley que, como tantas, no se cumple, pero esta no se cumple deliberadamente, que es la Ley de Educación Sexual Integral, porque no es cualquier educación, es, como bien lo dice, tiene que ver fundamentalmente cómo eliminar los estereotipos, cómo buscar esto que decía Cecilia, de formar otro tipo de mujer. El impacto de la campaña en las escuelas fue una cosa increíble, porque como se tomó el aborto como un derecho humano, logramos algo muy curioso. A mí me invitaron en el 2018 a hablar en muchas escuelas secundarias públicas y algunas universitarias, como el Nacional Buenos Aires y el ILSEP. Y me llamó la atención cómo los adolescentes, las niñas, tenían un discurso totalmente nuevo. O sea, hablaban de esto que a mí me preocupa, que es el tema de sacar toda la sexualidad, porque en algunas capas el sufrimiento ha sido enorme. Les recomiendo que lean un libro que salió hace poco, que es una investigación, que se llama Dicen que tuve un bebé. Es una investigación hecha por gente de derecho penal, por 3 colegas de la UBA, y si no desarrollamos la educación sexual integral, no vamos a ningún lado, porque no es educar para que hay que educar, hay que concientizar que las mujeres y los hombres y las diversidades somos todos seres humanes, como quieran llamarlo, con iguales derechos. Entonces, mientras no se concientice eso, y eso tiene muchísimas barreras, porque hay grupos que por determinadas creencias particulares, por ejemplo, no solamente eso, hoy habló Mabel mucho de los tratados de derechos humanos. Hay movimientos en este mundo, les recomiendo que lean un libro que se baja de internet, que es Derechos Humanos en Riesgo. Ahora hay otro informe de esas mismas instituciones. No es chiste el tema, cuando se habla despectivamente de ideología de género, hay mucho más atrás de eso. Por algo, en Naciones Unidas, como hoy contó Mabel, las ONG, que antes tenían una intervención muy grande, cada vez se les quita mayor medida, porque hay un grupo de países más conservadores que consideran que es un peligro. Así como se consideró después de esta época isabelina, que yo les contaba, de una época mercantil en que las mujeres adquirieron
muchos saberes mercantiles, produjo como un susto eso de que en realidad no es que éramos iguales, que no había un problema de biología. Y en estos últimos 2 siglos se ha producido eso. Y ahí, entonces tenemos que hablar, yo estoy de acuerdo que en la educación sexual, que la educación es fundamental, pero creo que tenemos que empezar los países con educación sexual integral desde la infancia, como los países escandinavos, son países que tendrán otros problemas, pero no hay femicidios. O sea, son otro tipo de problemas, nada más que hablar de ese puntito, porque es imposible que aclaremos todo ni que ojalá tuviéramos, ¿no?, una bola de cristal. Gracias, Nelly, muy claro, gracias, muchas gracias. Gracias. Mabel, ¿vos querías aportar algo? Sí, vi que levantaste la mano. Estás muteada, Mabel, ¿eh? Ahí está. Sí, disculpen. Sí, yo creo que en primer lugar me parece que uno de los objetivos para los 5 años que viene es realmente implementar acabadamente y totalmente la cantidad de leyes que tenemos y que están ahí flotando y que no siempre se están cumpliendo. Entre ellos la de la educación sexual integral, que para nosotros, bueno, ha sido un motivo de lucha y sigue siendo. Y les tengo que contar que con la pandemia, desde el año pasado, el convenio que teníamos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación, para hacer talleres, bueno, se suspendió, no lo quieren promover. Ustedes se acuerdan que el año pasado, en momentos en que estábamos en plena pandemia, se suspendieron las actividades de educación sexual que no se incluyeron en la virtualidad, y este año parece que seguimos en lo mismo en la ciudad. Entonces, es preocupante, realmente es muy preocupante, porque sí, es una ley, como dije antes y recién decía Nelly, que no nos interesa por el conocimiento meramente de la genitalidad y de todo lo vinculado a la genitalidad. Nos interesa por los componentes sociales que tienen que ver con qué significa nuestra feminidad, nuestra masculinidad y nuestra identidad de género en los términos de cómo ejercemos nuestra vida y cómo nos vinculamos a los demás, que es uno de los elementos claves en relación al respeto y a la convivencia en la diversidad. Esto no se está cumpliendo, pero hay muchas otras y bueno, inclusive tenemos algunas dificultades con una ley que ya está bastante estabilizada, pero no deja de tener problemas, como es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que todavía hay conflictos, hay problemas, hay lugares donde las y los adolescentes tienen problemas. El año pasado con la pandemia tuvimos que salir a hablar de que este era un servicio esencial, que por suerte la Organización Mundial de la Salud ya lo había dicho, pero en mayo del año pasado, cuando se reúnen los ministros, sacan una resolución en la cual incluyen y señalan cómo los servicios de salud sexual y reproductiva eran servicios esenciales, por lo tanto, se debían de mantener abiertos y funcionando. Bueno, mucho de esto está. Todo lo que tiene que ver con la ley de identidad de género, mucho más, como aquí ya dijo antes la doctora Brunati, todo lo que esto implica y todo lo que se hace, pero todo lo que no se hace, que es mucho más. Pero hay algo que me parece que es muy importante y que nosotros necesitamos avanzar. Uno es que realmente se llegue a implementar el convenio 190 de la OIT de eliminación del acoso laboral y de todo lo que tiene que ver con la violencia laboral, porque es un motivo muy importante que saca a las mujeres del trabajo, las deja además totalmente lesionadas emocional, humana y económicamente,
y no se está dando la suficiente atención. Y lo otro me parece que es todas las políticas de cuidados que se necesitan para facilitar que mujeres y hombres, todos los integrantes de la familia, no interesa, o del hogar, porque no estamos hablando de familia, estamos hablando de hogares, de grupos constituidos y que conviven, pero que no necesariamente tienen que tener lazos filiales, y que necesitamos que puedan existir estas políticas y estos cuidados. ¿Para qué? Para permitirles no solamente el trabajo, permitir también otras actividades que si no, no son posibles y otros desarrollos. Entonces me parece que ese es un tema muy importante y es un tema, yo diría, caliente, porque generaría empleo genuino, que en gran medida sería para mujeres. Cuando digo genuino, digo formal, porque las cuidadoras son fundamentalmente mujeres y ahora están trabajando en la informalidad. Y hemos visto con el COVID que perdieron el trabajo, que perdieron sus ingresos, se empobrecieron, pero no eran tampoco fácilmente, se les podía aplicar el derecho al IFE, porque muchas de ellas tenían una casa, tenían algún auto, tenían posesiones, porque no eran totalmente indigentes o pobres, y sin embargo se empobrecieron y tuvieron problemas muy, muy serios. Entonces eso hay que acabarlo, tiene que entrar como un trabajo formal, eso generaría una fuente de trabajo y además permitiría a hombres, mujeres y otros integrantes del grupo del hogar desarrollar otras actividades como puede ser deportivas o culturales o de desarrollo personal, que en estos momentos, sin los cuidados, sin la cobertura o el apoyo en los cuidados, no pueden hacer. Entonces, esto me parece que es un tema que tendríamos que darle prioridad para los próximos 5 años. Muchas Gracias. gracias. No, por favor, muchas gracias, Mabel. Alejandro, ¿tenés una pregunta? Sí, muchísimas gracias, Marcela, y muchísimas gracias a todas las expositoras. La verdad que es muy enriquecedor tener ponentes de semejante calidad y que han explicado con tanta claridad un tema tan importante. Entonces, nada, en nombre de las redes, hay muchas preguntas, la verdad, pero bueno, por una cuestión de tiempo vamos a limitarlo a solo una. Y queremos nada, agradecer la presencia nuevamente de todas ustedes y también invitar a todas las personas que nos están viendo a través de YouTube de que se suscriban al canal Cátedras Travieso UBA para poder estar al tanto de todos los eventos que estamos haciendo, y tenemos una agenda muy nutrida de acá a fin de año. Bien, y simplemente la pregunta, digo, hay varias preguntas que van en el mismo sentido, así que quería tomar este tema, y varias personas preguntan respecto al evento que hoy hubo en el Senado, una audiencia en la cual se hablaba de restricciones de derechos en el marco de la pandemia, y que hubo 10 expositores, hubo 7 constitucionalistas y 3 médicos, y no hubo ninguna mujer. Entonces, por ahí pedirles por ahí una breve reflexión a quien quiera participar respecto a cómo poder sensibilizar principalmente a las instituciones, y justamente una institución tan importante como el Senado de la Nación, a que incorporen la perspectiva de género, especialmente a la hora de tener referentes que están exponiendo. Así que bueno, muchísimas gracias. Ley Micaela, ¿no? Bueno, yo quería... Para el Senado, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Quería simplemente aportar justamente lo que nos falta ir avanzando y cuánto nos falta ir avanzando. Yo, por ejemplo, hace tiempo que donde participo en paneles, en la conformación de paneles, no admito realmente que sea sin la participación de mujeres. Y cuando me invitan y no hay ninguna, la verdad que lo planteo. Creo que es tan natural que el espacio público sea de los varones, que a algunos ni siquiera les habrá molestado. Eso que por suerte hoy a muchos de los que nos están escuchando lo vieron y le impactaron. Esto creo que es un cambio, porque esto hace unos años no sucedía, les hubiera parecido perfecto. Y es bueno que se haga notar, es bueno que se reclame.
lo mismo que las reformas que se están planteando en la justicia, que la verdad que tienen muy poco de perspectiva de género tirando a nada, y bueno, y tenemos que hacer oír nuestra voz empezando a tomar conciencia de esa necesidad, de que faltan los puntos de vista y de que queremos una sociedad más democrática. Una sociedad más democrática nunca puede ser tal sin la participación de las mujeres con voz y voto, por lo menos voz, porque ahí era para escucharlas y no había ninguna. O sea que es bueno que esto produzca una reflexión y un llamado de atención. ¿Algún comentario más? ¿Alguna expositora que quiera hacer un comentario más? No, respecto a lo que dijo acá el joven, me llama la atención. Yo he participado en muchas audiencias públicas en el Senado. Acá me parece que debe haber habido algún problema, porque para un tema tan candente, que haya habido nada más que 11 expositores, me parece que haya habido alguna falla del Senado, porque generalmente los expositores, cuando hay audiencia pública, son invitados y propuestos por muchas organizaciones, por la ONG, ¿no? Me llama la atención. Es muy importante averiguar qué pasó, porque aunque hubiera habido 11, ya por lo menos tenían que haber invitado a alguien, facultad que tienen los senadores, de que se incorporaran mujeres. Así que gracias por el dato. Sí, es raro porque, como dice Nelly, tradicionalmente nos llega la información e incluso nos proponemos. Claro. A veces no nos aceptan, pero nosotros nos proponemos de cualquier forma. Pero esto no estuvo muy transparente. Pero también creo esto, el tema, yo dije así un poco en chiste lo del tema de la ley Micaela, pero realmente estamos viendo que la ley Micaela, que bueno, estamos todos muy de acuerdo en su necesidad, es muy complicada porque pasa a ser como el cumplir, el asistir a una charlita o a una conversación o a varias puede ser, pero no entra y no se hace carne de el estar analizando en las distintas circunstancias y los momentos en el día a día. Yo creo que si no se acompañan esas charlas con un seguimiento, un planteo en el cual se revisen en lo concreto cómo se está dando las respuestas, en qué medida se están dando las respuestas, bueno, va a quedar así, no va a tener el éxito que debería de tener. Y eso me parece preocupante. Por eso creo que con la ley Micaela tenemos que ser muy cuidadosas en promover que supere el cursillismo para pasar a ser realmente una actitud de revisión de conductas y de posiciones. Me decían el otro día que están haciendo, por ejemplo, la gente de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, que hacen mensualmente unas sesiones de revisión de sentencias en distintas provincias y que las comentan juezas de otras provincias, y que esto sí viene a ser un elemento en el cual se revisa, bueno, lo que se planteó en los cursos, en estas sentencias, se está incorporando, hasta dónde, cuáles son las cosas que sí, cuál es lo que no. Y eso me parece que es lo importante para entender qué es realmente la ley Micaela. Entonces creo que el Senado y la Cámara de Diputados necesitan la ley Micaela. Pero así. Pero perdón, es que capacitación sin concientización y sin permanencia son tres elementos fundamentales. La capacitación sola y así esporádica no sirve. Estamos capacitando inclusive en el Poder Judicial hace 20 años, ¿no, Mabel? Esporádicamente. Sí. Pero tiene que ser, por eso tiene que ser institucionalizado. Institucional, hay que cambiar paradigmas.
sin dudas. Bueno, realmente un placer. Voy a darle la palabra al doctor Travieso, que bueno, va a cerrar esta jornada de hoy. Así que bueno, doctor, lo escuchamos. Por supuesto que muchas gracias a todas las expositoras que realmente nos han ilustrado enormemente, pero yo creo que hay un plus, porque yo creo que no solamente han expuesto sobre temas que forman parte de su conocimiento, de su talento, de su imaginación, de su creatividad, sino que también con estas charlas han generado dos grupos de temas. Voy a ser muy breve. Primero, inspiran, ilustran, orientan, generan pasión, generan amor y generan sobre todo razón, o sea, razones específicas para poder tomar decisiones. Y por otra parte les digo que las voy a demandar a todas. ¿Por qué? Porque han creado en mi cerebro una revolución de ideas, y yo realmente soy muy peligroso, porque generalmente las ideas las transformo en hechos, porque creo que podemos hacer de esto un comienzo, digamos, para poder unir voluntades hacia los objetivos que nos animan. Así que, adelante, yo me siento muy contento de haber organizado y de que podamos participar. Incluso llego a la conclusión, María Sol, que realmente hasta he llegado a la conclusión que el capital tiene un rostro humano. Así que realmente estamos muy contentos de todo esto. Así que bueno, un abrazo, adelante y sigamos. Pronto los vamos a invitar. Gracias, Laura, también, por todas tus Muchas ideas. gracias. Un placer compartir estas charlas con ustedes. Muy lindo. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias al equipo también del doctor Travieso, que nos permitió la transmisión, y gracias a todos. Y le pedimos que nos acompañen a través de nuestro canal YouTube también, ¿sí? Gracias a todos. Un placer realmente. Gracias, Marcela. Hasta muy pronto. Adiós. Gracias a usted. Hermoso todo. Laura, Gracias, Ale. Chao. Un placer. Buenas noches. Chau, gracias. Chao, gracias. Gracias, Laura. Gracias. Gracias.